Ok, ya estamos. Entonces, voy a tratar de recordar algunas cosas, a ver si, a ver si todos estamos de acuerdo. Estábamos viendo cómo definir medidas en general y teníamos esta idea de que había medida exterior y medida interior. Supongo que no muchos checaron un video que puse en una página, pero bueno, voy a hablar de un poquito de esto. Medir interiormente, y voy a hacer un dibujito por acá, rápido. Teníamos ahí como una, bueno, voy a poner una figura, ¿no? Nada más para ir entrando así como o sea, tú estás como interesado en este caso, vamos a pensar en el concepto de área, y teníamos dos cosas, ¿no? Una medida exterior que era cubrir a este mono con cosas que sí supieras medir, por ejemplo, esas que estoy pintando, y no voy a pintar muchas, espero. Y estas cosas que sí sabías medir te daban como una especie de cota superior, ¿no? Del área de este monito. Y también había bueno, y si uno quiere saber el área, recordando un poquito a Riemann, y ya voy a hacer un cochinero en mi dibujo, voy a pensar que aquí está la misma figura, espero que me salga algo similar, que ya no me salió, pero bueno, recordando un poco a Riemann, uno hacía como una especie de medida interior que trataba de como aproximar, en este caso el área como por dentro, y eso nos daba una, bueno, la suma de las medidas de los rojos excede el área, la suma de las medidas de los azules es más chiquita que el área, y entonces uno iba haciendo estas aproximaciones, se fijaba, por ejemplo, en el ínfimo de los rojos, en el supremo de los azules, y si esas dos medidas coincidían, entonces decías que pues la medida esa era el área que estabas buscando, ¿no? Eso es un poquito este, pensando como en lo que hacía Riemann en la integral, sumas superiores y sumas inferiores, por si no lo recuerdan. Pero después platicamos un poquito de por qué era medio difícil medir interiormente. Y bueno, dijimos varias cosas en clase que no voy a repetir, más bien me voy a concentrar ahorita en la idea de Lebesgue, ¿no? A ver, la idea de Lebesgue es la siguiente. Nosotros sabemos, voy a concentrarme en la línea de arriba, y entonces dices, nosotros sabemos, lo que sí sabemos es medir el intervalo AB, ¿no? Eso sí sabemos, ¿no? Pues si tienes el intervalo AB es el que pinté en rojo en mi dibujo, y pues ese sí tiene medida y esta está bien determinada, ¿no? En este caso es B menos A. Y entonces, ahorita lo que nos interesa, por ejemplo, no sé cuál quieran escoger, pero voy a escoger el azul. Lo que me interesa es y cómo mido el azul, ¿no? O sea, el azul, lo que pinté de azul, lo voy a remarcar un poquito ahorita, es hasta acá, de hecho, es este puntito que está por aquí, este puntito que está por aquí, y esta cosa que está por aquí, ¿no? Y entonces, voy a concentrarme un poco como en la medida que Lebesgue llama exterior, pero dices, bueno, yo sé cómo medir el azul, pues quién sabe, pero voy a pensar que sí sé sacarle por lo menos una medida exterior. Es decir, puedo aproximarlo, puedo darle una cubierta de intervalos, medir los intervalos y decir, pues esto mide, esa es una cosa que excede, pero me fijo en el ínfimo y entonces yo puedo medir pues más o menos cuánto mide el azul, ¿no? Y entonces dices, bueno, ya les dije que no voy a recordar lo que dijimos antes, espero que sí hayan checado sus notas, o sea, lo que dijimos en la clase, ¿eh? Y o sea, dices, bueno, eso sería como la medida exterior, ¿y qué onda con la medida interior, no? Como cuánto tiene de medida interior. Y entonces Lebesgue hace una cosa bien interesante que dice, mira, fíjate, a lo mejor este monito, y que a lo mejor debía haber puesto un ejemplo más feo, no sé si cambiarlo en este momento, mejor no lo voy a cambiar, pero dices, bueno, pues este monito como que exteriormente sí lo puedo medir, ¿no? Entonces, exteriormente le voy a poner pues como que sí sabría más o menos cómo hacerlo, ¿no? Y el problema viene con la medida interior, porque luego habíamos dicho que luego
adentro de él no cabían de estas cosas que sí podías medir, ¿no? O sea, podías pensar que el azul es como un cántaro o algo de ese estilo y dirías, ah, pues ahí no caben cosas que puedas medir. ¿Cómo remedias eso? Dices, ah, pues fíjate, en lugar de medirlo a él interiormente, lo que hacemos es fijarnos en su complemento. Su complemento en este caso sería la cosa que pinté de verde, ¿no? O sea, me fijo en su complemento con quién, pues con respecto al AB, ¿no? Entonces me fijo en su complemento y digo, ah, pues ese, aunque el azul fuera raro, o sea, si piensas que el azul es como un cántaro y dices, pues no me cabe ahí nada adentro para medirlo como exteriormente, dices, pues me fijo en el complemento. Ahorita lo voy a decir, si el verde era raro, el complemento sí va a tener como forma de medirse exteriormente. Y entonces digo, ah, pues el azul sí lo puedo medir exteriormente y el verde también lo puedo medir exteriormente. Y entonces digo, ah, pues como que lo puedo medir exteriormente también. Y entonces, ¿qué hago para decir cuánto mide el azul interiormente? Pues o sea, dices, ah, pues como cuánto tiene que medir el azul, pues si todo esto mide el rojo, todo el rojo mide B menos A, pues entonces debería de ser, porque tanto el azul como o sea, el azul y el verde son dos conjuntos ajenos, que me dan como unión el intervalo rojo. Y entonces, si me dan como unión el intervalo rojo, pues entre los dos, como son ajenos y las medidas queremos que se comporten bien, pues entre los dos deberían de medir B menos A, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es, ah, pues mides el azul y mides el verde, y entre los dos te tiene que dar B menos A. Entonces, ¿cuál es la medida interior del azul? Pues es el complemento, o sea, es B menos A, este, perdón, la otra sería B menos A menos lo que mide el verde, ¿no? Lo que mide el verde. Esa debería de ser la medida del azul como interiormente, ¿no? Y entonces, si estas dos coinciden, pues entonces vamos a decir que el conjunto es medible y que su medida es exactamente pues cualquiera de las dos, ¿no? Porque en este caso las dos coinciden. Entonces, a ver, no sé si lo expresé bien, pero la cosa es la siguiente, ¿no? A ver, voy a hacer un dibujo para tratar de enfatizar lo que quiero decir en este momento. Este, lo que quiero decir en este momento es, bueno, a mí me interesa medir cosas, ya dije que este podría ser raro, este azulito podría ser raro, y entonces voy a pintar nada más así como puntos, no sé, como raro, y entonces dices, ah, pues ¿qué hago? Lo encapsulo en un intervalo, ¿no? Lo encapsulo en un intervalo. De hecho, pues me fijaría como en el máximo y en el mínimo para encapsularlo en ese intervalo. Lo mido exteriormente, como sé hacerlo, con intervalitos, y luego dices, ay, bueno, ¿y cómo lo mides interiormente? Chin, pues aquí como que no caben intervalitos, y entonces pues lo que hago es fijarme en el complemento, y entonces en el complemento, no sé si ustedes lo ven, yo creo que sí lo veo, sí caben intervalitos, ¿no? En el complemento. Y entonces mido esos intervalitos y me fijo en la diferencia que hay entre la medida del verde y la medida del rojo y entonces le asigno a eso un número. Y entonces si esos dos números son iguales, entonces decimos que el conjunto es medible. ¿Me expliqué, jóvenes? ¿Alguna pregunta acerca de lo que dije? Lo dije medio enredado, ustedes díganme. O si más o menos se capta la idea. Creo que sí, más o menos se capta la idea. Ok. Entonces, entonces como que la onda es, tú agarras tu conjunto, lo tratas de medir como usualmente lo haces y dices, bueno, pues ya lo medí. Y para eso sería como una medida exterior. ¿Y cómo le haces para calcular la medida interior? Pues más bien te fijas, si tu conjunto no le caben cosas para medir, pues entonces te fijas en el complemento y eso lo mides y entonces dices, ah, pues tengo que... Por cierto, aquí hay una base, ¿eh?
la base es el intervalo rojo, ¿no? La base es el intervalo rojo, y entonces dices, pues, ¿cuánto debe de medir el azul? Pues debería de medir como lo que mide el rojo menos lo que mide el verde, ¿no? Y esa es una buena manera de medir interiormente haciendo uso de como solo de una medida exterior. Eso lo traté de decir en la última clase que sí tuvimos presencial cuando se estaba hablando de la integral de Lebesgue, digo, de la integral de Riemann y esas cosas, que la medida interior en realidad era como, ay, como dicen los matemáticos, era como superflua porque la podías medir en términos de la medida exterior del complemento. Eso es lo que estoy tratando de decir. O sea, no sabes cuál es la medida interior. ¿Por qué? Pues porque no puedes meter cosas adentro. Entonces, ¿qué haces? Pues te vas al exterior, te vas al complemento, ahí mides exteriormente y dices, ah, pues la medida del interior, la medida interior del que te interesa, debería de ser lo que, o sea, lo que mide el intervalo menos lo que mide el complemento, ¿no? Más o menos eso es lo que estoy tratando de decir eso. Y entonces, todo esto es para motivar lo siguiente que voy a decir, ¿no? Este, parece que lo más fácil, bueno, a mí me parece que lo más fácil cuando uno trata de medir es tener bloques que sí sabes medir y construir medidas exteriores. Ya habíamos dicho que era muy fácil, ¿no? O sea, tú dices, tengo bloques que sí puedo medir, estos de aquí, cubro mi conjunto con esos bloques y los voy a tratando de hacer cada vez más chiquitos, que se me parezcan más a lo que yo quiero medir, y entonces esa es como una construcción muy natural, ¿no? Este, y ya dijimos que la interior no es tan natural porque luego pues hay conjuntos en los que no te cabe nada, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo soluciono ese problema? Pues me voy al complemento, ahí lo hago. Si no me cabe nada en el conjunto, pues en el complemento parece que sí me van a caber cosas y entonces ese sí lo voy a poder medir exteriormente por lo menos y entonces me fijo en alguna diferencia, ¿no? Y aquí una cosa que Lebec, o sea, que la contribución importante de Lebec es que toma como base un intervalo que ya sabe medir para poder hacer tanto su medida interior como su medida exterior. Pero bueno, eso solo es choro, ¿eh? Si no entendiste nada de lo que acabo de decir, no te preocupes, te puedo tratar de explicar un poco la idea detrás de la intuición, pero ahorita voy a tratar de decir un par de cosas a ver si tenemos tiempo. Y entonces, como medir exteriormente es más o menos natural para algunos espacios, pues queremos tener un concepto que se llame exactamente así, medida exterior. Y por supuesto, esta definición no es que se nos haya ocurrido de la nada o no estamos inventando el hilo negro, es exactamente pues lo que cumplen las medidas exteriores en los reales, ¿no? O sea, esto de cubrir con cosas que sí sabemos medir, en el caso de R1 con intervalos, en el caso de R2 con cuadrados, etcétera, y cumplen estas condiciones muy facilitas, ¿no? Bueno, a ver, vamos a empezar diciendo que una medida exterior en un conjunto X solamente es una función que a cada subconjunto de X, a todos, las medidas exteriores están definidas para todos los subconjuntos de X. Es una función que va de todo el conjunto potencia en el intervalo 0, infinito, cerrado en ambos lados, que cumple. Pues la primera cosa que tiene que cumplir es que la medida del vacío sea cero, ¿no? La segunda cosa que tiene que cumplir es que si A está contenido en B, entonces la medida de A, la medida exterior de A, es más chiquita que la medida de B. Esto dice la gente que es como, ay, no sé cómo le dicen, monotonía, ¿no? Le dice a algunas personas. Monotonía, monotonía, monotonía. ¿Dónde lleva acento monotonía? ¿O no lleva En acento? la última I. Sí, Monotonía, monotonía. Sí, o Ujú. sea que si eres más grande, pues mides más, ¿no? Eso es lo que dice la 2. Y la tercera es que dice la 3 que la gente le llama subaditividad, es que la medida del total siempre es más chiquita que la medida de las partes, ¿no? En otras palabras, si te tomas una sucesión de subconjuntos de X, este, entonces si los unes, la medida de esa unión tiene que ser más chiquita que la medida de las partes que lo conforman, ¿no? Esto otra vez pensando que pues, las partes se pueden traslapar, ¿no? De alguna manera, y entonces
pues la medida de la unión tiene que ser más chiquita de eso, ¿no? A ver, ya les dije, esta cosa no es una cosa que nos hayamos inventado, que estemos descubriendo el hilo negro, pues es como lo que pasa. Espero que se acuerden y si no, chequenlo. ¿Se acuerdan que su ayudante en algún momento les definió medida exterior del Lebec? Y se las definió como el ínfimo de las, bueno, cubrías con intervalos, o no sé si lo hizo en RN con bolas, que sí sabías con más o menos cómo medir, cubrías eso, se puede hacer con una cantidad numerable, porque en este caso nuestros espacios son bonitos, entonces siempre tienen cubiertas numerables, y entonces cubrías eso y sacabas, bueno, cubrías eso con las cosas que podías medir y sacabas el ínfimo, ¿no? De las sumas de las cubiertas que tenías ahí, ¿no? Y entonces, sería bueno que checaran ese video en el que su ayudante les hizo esas cosas para checar que, de hecho, les ha de haber probado que de verdad esa medida exterior del EBEC cumple estas tres condiciones que están escritas aquí, ¿no? Quiero hacer una observación antes de seguir con otra cosa, y la observación es la siguiente. Aquí habla de que aquí habla de que uno es una sucesión de subconjuntos de X y te da esta desigualdad, ¿no? Pero pues es una observación más o menos trivial que si nomás te tomas dos, pues entonces también se cumple que la medida de la unión es menor o igual que la medida de A más la medida de B. ¿Cómo sacas esta observación de las propiedades I, 2i y 3i? Pues es muy fácil, ¿no? Te fijas en la sucesión A, bueno, que su primer elemento es A, su segundo elemento es B, y todos los demás, del tercero en adelante, es el vacío. Eso te da una sucesión de subconjuntos de X. Como el vacío mide cero, pues del tercero para adelante no cuenta nada, y entonces nada más te quedas con los primeros dos, ¿no? Como dice esta observación rojita que está aquí. Sí, más o menos claro que es una medida exterior, y si me preguntan por un ejemplo, pues ya les dije uno, ¿no? O sea, la medida exterior del ED, que fue una cosa que les compartió su ayuda, bueno, que les dio su ayudante en alguna clase, y que es cubrir con intervalos y sumarlas, tomarse el ínfimo de las sumas de las medidas de las cubiertas, ¿no? Recuerden que que sí hay numerables porque nuestro espacio es chido, o para decirlo bien, es segundo numerable o separable, o como les hayan enseñado, tiene una base numerable. Bueno, ¿alguna pregunta acerca de medida exterior, jóvenes? Porque ya me voy a pasar al concepto difícil de hoy. ¿No? ¿No preguntas? ¿Nadie quiere decir nada? No, ya pasamos al concepto difícil de hoy. Bueno, no sé si difícil, pero vamos a hablar del método de Kara-Teodory. Este, como decía hace rato, y la discusión del principio era como para un poquito, que tuvieran un poquito de intuición de qué dice el método de Kara-Teodory. Bueno, primero vamos a ir fijando cosas. El método de Kara-Teodory es un teorema que vamos a probar, por supuesto, todavía no, pero al ratito lo probamos. Empiezas con un conjunto. Y si a ti alguien te da una medida exterior, te la da, y acuérdense que medidas exteriores, pues no conocemos una, pero es fácil imaginarse medidas exteriores, ¿no? Si tú puedes medir ciertos conjuntos, pues siempre puedes hacer una medida exterior más o menos igual que el Lebec, ¿no? Tomándote cubiertas y ínfimos, siempre y cuando sí puedas hacer todas estas operaciones, ¿no? Y entonces suponte que tienen un conjunto y una medida exterior. Entonces, definimos este conjunto sigma, que ahorita va a sonar medio raro, pero espero que con el choro que les eché al principio no suene tan raro. Dice, me voy a tomar todos los subconjuntos de X que cumplen que para cualquier subconjunto de X que yo me tome, si yo me fijo en la medida exterior de lo que está dentro del conjunto, bueno, o sea, E es el que vas a checar si cumple esta propiedad, ¿no? Y entonces, para que E cumpla la propiedad, tú te tienes que agarrar cualquier subconjunto de X. Y tiene que pasar que la medida exterior de A es lo mismo
que tomar la medida de las cosas de E que están en A más la medida de las cosas de E que no están en A, ¿no? Es un poco esta cosa de lo partes en dos pedazos, en él y su complemento, y te fijas que las cosas coincidan, ¿no? Que es más o menos la idea que estábamos discutiendo al principio, de que Lebec dijo, pues para que un conjunto sea medible, yo lo que tengo que hacer es medirlo a él interiormente en el intervalo, luego fijarme en su complemento y que esas dos cosas sean exactamente la medida del intervalo, ¿no? Es un poco la idea detrás que está aquí. Espero que se entiende, jóvenes, el conjunto. ¿Alguna pregunta acerca de este conjunto sigma? Primero hay que entenderlo bien, ¿no? O sea, son todos los subconjuntos de X que cuando tú te tomas una A y te fijas en la parte de E que está en A y en la parte de E que no está en A y las mides, eso te da exactamente la medida de A, ¿no? O sea que de veras parte bien, ese conjunto de veras parte bien con respecto a la medida, por supuesto, exterior, a todos los subconjuntos de X. ¿No? ¿No preguntas? ¿Se entiende más o menos o no? Bueno, pues la gracia que tiene este conjunto es que es una sigma álgebra, ¿no? Eso es lo que dice aquí abajo. Es una sigma álgebra. Y si es una sigma álgebra, pues entonces eso, X con esta sigma álgebra, las dos al mismo tiempo, pues, el par, forma un espacio medible, ¿no? O sea, ya tenemos un espacio medible, pero además aquí dice que si definimos mu, que va de la sigma álgebra al intervalo cero infinito, como la medida exterior, entonces ya es un espacio de medida, ¿no? O sea, ya cumple todas las cosas del espacio de medida. ¿Se entiende? O sea, lo que está diciendo o lo que hace el método de Cariatodori es decirnos, si tú tienes una medida exterior, yo te puedo construir una sigma álgebra, de tal manera que la función restringida, porque en realidad esto es la función restringida, la sigma álgebra, o sea, la medida exterior que tenías, es una medida en esta sigma álgebra, ¿no? Ya no me acuerdo, bueno, ya no sé si ustedes se acuerdan, más bien, tengo que decir eso, no sé si ustedes recuerdan, pero habíamos dicho, bueno, habíamos definido medidas y y todas esas cosas, y habíamos dicho que pues parecía difícil, y de hecho, en el caso de los reales, en el caso de Lebec, se dio cuenta que pues no se podían medir todos los conjuntos, pero podía medir todos los que eran relevantes, ¿no? Ya hablábamos de los conjuntos, bueno, del sigma álgebra de Borel, que eran como los relevantes para la topología, para la métrica en este caso, eran los relevantes, se podían medir, y entonces, pues decías, bueno, si no puedes medirlos todos, pues qué mal, ¿no? Pero ojalá pudieras medir todos estos y eso sería un buen avance para los conceptos que nosotros queremos. Y bueno, lo que hace Caratodori en realidad está diciendo, bueno, si tú puedes medir una medida exterior, si puedes definir una medida exterior, yo te digo cuál es la sigma álgebra, de tal manera que de veras esa medida exterior es una medida para para, bueno, pues sí, para esta sigma álgebra, la medida exterior de verdad es una medida, ¿no? ¿Se entiende lo que estamos diciendo o no, jóvenes? De hecho, todo esto está basado en la idea de Lebec, por supuesto, ¿no? O sea, Lebec lo que dijo es, pues yo sé medir exteriormente bien, ya dijimos cómo lo hizo él alguna vez, yo sé medir exteriormente bien. Todos los problemas que tenían Jordan y Riemann y todos sus antecesores es que no podían medir interiormente bien, bueno, no para todos los conjuntos que ellos querían. Entonces Lebec les dijo cómo medir un poquito mejor para que tuvieras más conjuntos que fueran medibles. Y bueno, y Carathéodori lo que hace, y que es lo que vamos a ver, porque es como lo más general, en una situación más general, es decir, pues si tú tienes una medida exterior, lo que hizo Lebec se puede hacer definiendo esta sigma álgebra de esta manera. ¿Va? ¿Alguna pregunta hasta aquí, jóvenes? ¿O sigo o me regreso? Ustedes díganme. Sí, seguimos.
De hecho no he probado nada, ¿eh? Nomás he echado puro choro. Entonces, bueno, a ver, va. Y entonces, la primera cosa, pues, que tendríamos que hacer es probar este teorema, ¿no? Y antes de probar este teorema, pues me gustaría hacer un montón de observaciones. Bueno, no sé si un montón, pero la prueba, como siempre, pues va a ser, va a ser por cachitos. Y entonces, a ver, lo primero que quiero decir es que, a ver, vamos haciendo observaciones triviales, ¿no? A ver, muchas observaciones. La primera cosa, que nada más es para que vayamos entrando en calor, es que pues un conjunto A siempre se puede escribir como la parte que está en E y la parte que no está en E, ¿no? Eso es como una igualdad que siempre se tiene, ¿no? De hecho, yo debería decir algo así como para todo A y E subconjuntos de X, pues uno siempre puede partir, o sea, A siempre se puede partir en la parte que está en E y la parte que no está en E, ¿no? Eso es una observación súper trivial, pero la cosa que quiero hacer énfasis en este momento es que observe usted, por lo que dije arribita, que si yo quiero medir exteriormente a A, pues yo puedo cambiar lo de adentro del paréntesis, como lo dije allá, como lo dije arribita, como en lo que está N unión, ay, déjenme hacerlo más grande, lo que no está en N, ¿no? O sea, no estoy diciendo, ahí no estoy diciendo nada, estoy solo payaseando y diciendo, pues cambio lo de adentro del paréntesis por una igualdad, es decir, por esta, sí, todo el mundo, no estoy haciendo nada, nomás dije, pues lo de adentro del paréntesis es eso, pero observe usted que esto es menor o igual. Acabamos de observar que las medidas exteriores son subaditivas, ¿no? Eso quiere decir que yo puedo separar esto en A intersección E más la medida exterior de A menos E, ¿no? Es una observación trivial, ¿no? O sea, si estos dos me dan A, la unión, pero como la medida exterior es subaditiva, pues yo lo puedo separar en estas dos partes. ¿Está bien? A ver, ¿por qué quiero decir eso? Lo quiero decir porque fíjese usted, voy a regresar aquí un poquito a la definición de quién es sigma. Fíjese usted que sigma está definido como los subconjuntos de X de tal manera que para toda A se cumple esta igualdad. Pero ¿qué estoy diciendo aquí abajo? Estoy diciendo que no importa quién sean A y E, esta desigualdad siempre se cumple, ¿no? O sea, fíjense, esto es casi lo mismo que aparece aquí arriba, nada más con menor o igual, ¿no? ¿Sí? O sea, estoy diciendo, el menor o igual siempre se cumple. Entonces, si yo quiero probar que estas dos cosas son iguales, lo único que tengo que hacer es probar la otra desigualdad, ¿no? Porque la de arriba la tengo de gratis por la observación que hice acá abajo. ¿Sí se entiende lo que estoy diciendo o no? O sea, de hecho, la observación importante, y la voy a escribir aquí, es que en realidad sigma se podría escribir o se puede escribir, o sea, da lo mismo, son la misma cosa, sigma, en lugar de ponernos tan delicados y escribirlo como lo escribimos arriba, se puede escribir como todos los subconjuntos de la potencia, de tal manera que, ay, si ya se cumple una, entonces tengo que probar la otra, ¿verdad? Lo voy a escribir así, a ver si nadie se enoja conmigo. La medida exterior de ¿Qué A estamos demostrando? intersección. Estamos diciendo, todavía no lo acabo de decir, ¿eh? Ahorita lo digo otra vez, espérame, déjalo, escribo y lo digo otra vez. Ajá, ajá. Es menor o igual que sigma de A. Estoy reescribiendo sigma, ¿eh? Eso es lo que quiero decir. Aquí lo voy a poner como un cuadrito. No estamos, bueno, sí estamos demostrando algo, creo. Este, la definición de sigma acá arriba es todos los conjuntos que cumplen que para cualquier subconjunto de X se da esta igualdad, ¿no? Esa es la definición que viene en el teorema. Lo que estoy diciendo, fíjate que aquí hay dos números, ¿no? Y ¿no? Lo que estoy diciendo aquí abajo, antes de poner el cuadrito, lo que estoy diciendo es, fíjate que yo
para checar que algo esté en sigma, tengo que checar esta igualdad, ¿no? Para todo conjunto. Entonces dices, pues fíjate que lo que dice la observación uno es que este siempre es menor o igual que este. Estos son los dos números que aparecen acá arriba, ¿eh? Entonces, en general, el de la izquierda siempre es más chiquito que el de la derecha. Eso es lo que dice aquí abajo, ¿no? El de la izquierda siempre es más chiquito que el de la derecha. Entonces, para no hacerte la vida complicada, si tú quieres probar que algo está en sigma, tú deberías de probar esta igualdad. Pues yo te estoy diciendo en este momento, esta siempre se da, por esta no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es probar la otra, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo en este momento, en esta primera observación trivial, es diciendo, pues no sé, o sea, de hecho en realidad lo que estoy tratando de decir es no seas payaso, ¿no? ¿Por qué eres payaso y lo escribes así? Si te basta escribirlo así, ¿no? Mejor usa, y es más fácil, bueno, según yo, es más fácil probar una desigualdad que una igualdad, ¿no? Sí, la otra está dada de gratis. ¿Ya contesté tu pregunta, Marcela, o no? ¿Sí? Sí, sí, ya Pues entendí. esa O es sea, la, ya entendí que solo estábamos viendo haciendo una observación. Ajá, estamos haciendo una observación. Antes de empezar cualquier prueba, estamos haciendo la observación de que es suficiente para ver que algo está en sigma, es suficiente probar esta desigualdad, ¿no? No hay que ser tan fino, irse a probar la igualdad, es suficiente probar la desigualdad. No nos Bueno, faltó ahí alguna el pregunta. para todo A, ¿no? Ay, sí, gracias, porque luego quedan horribles las cosas. Entonces aquí debería decir para todo A en la potencia, y ya se me olvidó cómo lo había escrito, este, se tiene que la suma exterior de A intersección E más la suma exterior de A menos E es menor o igual que la suma exterior de A, ¿no? O sea, basta hacer solamente una desigualdad. Bueno, pues ya. Ahora sí vamos a empezar a probar cosas, ¿no? Y entonces nos vamos a concentrar, ahorita sí, esa solo era una observación, ahora sí nos vamos a concentrar en qué queremos probar. Pues lo primero que queremos probar es que esto es una sigma álgebra, y entonces uno recuerda, ¿y qué cumplían las sigmas álgebras? Entonces ustedes díganme qué cumplen las sigmas álgebras. Que el total está ahí adentro. Híjole, esa no era nuestra definición. Pues que sea un subconjunto del potencia. Sí, pero nuestra definición no Cerrado. decía el total, ¿no? mm, Híjole, me voy a tener que regresar a nuestra definición de sigma álgebra. Allá voy. Algún día llegaré. que es que está el vacío, si está uno entonces complemento y cerrado bajo Y uniones numerables. exactamente, ¿no? Esas eran las tres. Ya llegué. Este, estaba el vacío, ¿no? O sea, era una familia de subconjuntos de X en los que estaba el vacío. Si estaba él, estaba su complemento. Y si tenías una sucesión que estaba toda metida en sigma, entonces la unión estaba toda metida en sigma, ¿no? Y entonces ahora sí, vamos de regreso. Y entonces voy a volver a preguntar, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Chin, ya sigo yo y no sé cuándo voy a llegar. Allá llegué, no, creo que no he llegado. Lo primero que hay que hacer, pues, es que hay que probar que el vacío está, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ponerlo aquí para que quede más o menos limpio. Entonces, le voy a poner así como decían sus maestros de la primaria, ¿no? Por demostrar que sigma es una sigma álgebra, valga la redundancia, ¿no? Y entonces, para probar eso, lo primero que tenemos que hacer es ver que el vacío, el primer punto es que el vacío esté en sigma. Y que el vacío esté en sigma, pues supongo que es una consecuencia trivial, lo voy a escribir aquí. Pues uno se puede fijar que para todo A en la potencia de X, acuérdense, si yo quiero probar que algo está en sigma, pues tengo que probar que para todo A en la potencia se cumple esta desigualdad, ¿no? Pero en este caso ni siquiera voy a hacer la desigualdad, yo creo que voy a hacer la igualdad. Pues fíjese usted que la medida exterior de A intersección el vacío, que es lo que dice arriba, tienes que agarrar el conjunto, intersectarlo con A, más la medida de A menos el complemento del conjunto, que en este caso es el vacío, pues eso es igual
bueno, a ver, pues díganme, vamos a decirlo rápidamente. Cuando yo intersecto A con el vacío, ¿qué me da? Me da el vacío, Vacío. ¿no? Y la medida del vacío es cero, entonces eso no cuenta. Y cuando yo le quito A al vacío, pues me da la medida de A, y entonces en realidad en este caso pues se cumple la igualdad, ¿no? Trivialmente, bueno, fácilmente. Y entonces, bueno, podría poner aquí que es menor o igual que la medida de A, pero pues es, bueno, no sé si quieren que lo ponga, lo voy a dejar así. Y entonces ya está, ¿no? El vacío sí está, ¿no? Entonces, ay, déjenme ponerle una palomita. El vacío sí está. ¿Cuál es la otra cosa que tenemos que ver? Que si uno está, entonces está su complemento, ¿no? Y entonces lo voy a poner acá. Ahí ustedes creen que me quepa en este cachito. Lo voy a tratar de escribir ahí. Entonces, a ver, si se toman algo que sí está en la sigma álgebra, entonces, ¿qué pueden decir? Ay, por cierto, lo que queremos ver, y lo voy a poner así como en la primaria, chinlo, no sé si cambiarle de color, lo que queremos demostrar, por demostrar que el complemento está en la sigma álgebra, ¿no? Eso es lo que queremos demostrar. Y ahora sí, ahí va la prueba, ¿no? Para probar que el complemento está en la sigma álgebra, pues uno se tiene que agarrar, chin, a ver si se alcanza a ver. Ay, a ver si le puedo poner todo ahí, creo que sí. Para ver que algo está en la sigma álgebra, pues uno se agarra, ay, entonces lo voy a poner así, por acá, ay, ya me confundí, ya vieron, para todo A en la potencia, y aquí arriba cometí un error y nadie me dijo, aquí era la potencia de X, nada más para que quede bonito. Para todo A en la potencia de X se tiene lo siguiente. Pues a ver, fíjese usted que la medida exterior de A intersección el complemento de E, tengo que agarrarme eso según dice la definición acá arriba. Primero lo tengo que intersectar y luego tengo que sumarle la medida de A menos el conjunto, ¿no? Y el conjunto en este caso es X menos E. ¿Se entiende? Nada más estoy poniendo la definición, no hice nada espectacular. Y ahora, esto se puede ver fácilmente que esto de aquí adentro, si A lo intersecto con el complemento de E, lo único que me queda son los puntos que están en A y que no están en E. Entonces eso lo puedo escribir como los puntos que están en A y no están en E. Y luego le sumo este de acá y ese de acá, ¿qué? Así, ¿quién es ese? ¿Quién es este de aquí adentro de este paréntesis? A ver, alguien dígame. Hay intersecciones. Esa intersección, los puntos que están en A y que no están en el complemento de E, pues tienen que estar en A y tienen que estar en E, ¿no? Porque si no están en el complemento, pues tienen que estar en el otro lado. Y entonces aquí te queda A, ay, ching, ya me quedó feo, aquí me queda A, ¿quién? ¿Qué? Ya se me olvidó. A intersección E. Y por cierto, como yo sabía que E sí estaba en la sigma álgebra, pues esto es exactamente, bueno, esto que me quedó aquí es exactamente lo que yo tendría que checar para que alguien esté en la sigma álgebra. Entonces, como yo sí sé que E está en la sigma álgebra, entonces yo puedo concluir inmediatamente que esto es menor o igual que la medida exterior de A, y eso acaba la demostración, ¿no? Ya se cumplió exactamente lo que yo quería. ¿Sí? Ahí vamos. Entonces, ya tenemos dos. ¿Qué nos faltaría? Yo no entendí esa última. ¿Por qué es menor o igual que la medida de A? A ver, lo voy a decir otra vez rápido, Saúl, ¿va? ¿Qué significa que E esté en la sigma álgebra? Significa que E cumple que para todo A esta desigualdad es cierta, ¿no? Sí, estamos de acuerdo, pero tienes Ah, que es verdad, decirme si sí. ya quedó. Y Sí, ya. entonces, si te fijas, pues como yo sí sé que está en la sigma de álgebra, esta desigualdad es cierta, y esta desigualdad es lo que escribí exactamente aquí abajo. ¿Sí o Sí, no? sí, sí. Gracias. ¿Sí? Va. Y entonces, ¿qué nos falta? Nos falta, déjenme ponerle aquí como dos puntitos para que digan, este es el 2 de la definición de sigma álgebra. La siguiente que nos faltaría es tomar, si te tomas una sucesión, ¿cómo se llama? La unión también está en la sigma álgebra, ¿no? Pero ¿qué creen? Que lo vamos a hacer por cachitos.
Y entonces no voy a probar la 3, sino voy a probar algo así como una 3 prima, ¿no? Le voy a poner así prima, para que quede muy claro. ¿Y qué voy a probar? Voy a probar que si E y F están en la sigma álgebra, entonces, a ver, lo voy a poner aquí otra vez entre paréntesis, lo que voy a demostrar es que E unión F está en la sigma álgebra. Y entonces tú me vas a preguntar en ese momento, pero eso no es lo que yo quiero probar. Yo quiero probar que si una sucesión está, su unión está. Pues sí, pero como la otra es más difícil, voy a primero probar este cachito para usarlo en la otra, ¿se entiende? Y entonces, bueno, pues eso también es más o menos fácil, espero. A ver, lo voy escribiendo y me van diciendo, ¿va? Entonces, ay, a ver, me cambio de color. Y entonces ahora sí. Si yo quiero, como yo quiero probar que E unión F está en la sigma álgebra, sí, ya se me quedó en la otra página la definición de sigma álgebra, de la sigma álgebra, pero yo creo que todo el mundo va a recordar fácilmente que lo que hay que checar es qué pasa, bueno, aquí me tendría que tomar primero, para cada A, o sea, tengo que tomarme un subconjunto de X y ver qué pasa con A cuando lo intersecto con el conjunto E unión F y luego le tengo que sumar la medida exterior de A bueno, perdón, menos E unión F, ¿no? ¿Sí está bien? Acuérdense que para checar que algo está en la sigma álgebra, pues hay que intersectarlo y medirlo, hay que tomarse el complemento del conjunto, bueno, de A con respecto al conjunto y medirlo y ver que eso es más chiquito que la medida de A, ¿no? Entonces voy a hacer una serie de igualdades o de desigualdades y ahorita me van diciendo qué onda va. Entonces le voy a poner aquí un igual. Ay, ching, le voy a poner aquí un igual. Y voy a ir diciendo y ustedes me van diciendo si se entiende o no se entiende. A ver, yo primero lo voy a cambiar por la medida de... Ay, es que no sé si me va a caber. Bueno, sí lo voy a poner aquí abajo. La medida de A intersección E unión F, no estoy haciendo nada todavía, le voy a poner un paréntesis cuadrado aquí. Ay, ya se ve horrible todo eso. Le voy a poner un paréntesis cuadrado aquí y lo voy a intersectar con E. Y luego le voy a poner la medida de... Ay, ¿quién va aquí? Voy a poner un paréntesis cuadrado a unión. Ahorita digo lo que estoy haciendo, déjenme escribirlo y ahorita lo explico. Y luego lo voy a poner menos, ¿eh? Ajá, ahí voy. Y luego le voy a poner este último. Y ahorita digo lo que estoy haciendo, ¿eh? Entonces, cuéntenme un segundito. A menos E unión F. A ver, primero voy a hacer una aclaración. Este es este y no le hice nada, ¿ok? El segundo es el segundo y no, el segundo es el último y no le hice nada. En el que me quiero concentrar es en este de acá, ¿no? Y entonces, acuérdese que, a ver, lo voy a poner aquí como una nota, no sé dónde ponerlo. Lo voy a poner aquí como una nota. Acuérdese de dos cosas, ¿no? Acuérdese primero que E está en la sigma álgebra, ¿no? Esa es parte de mi hipótesis. Está en la sigma álgebra y entonces, si yo aplicando En el esto, segundo sumando, ¿no quisiéramos que a, fuera A intersección E unión F? intersección E unión F. Sí, gracias. Qué bueno que me dices porque yo me equivoqué. Ah, aquí es A intersección E unión. Ay, A intersección E unión F y como que debería llevar un paréntesis. Se va a ver horrible, pero bueno. O sea, no sé. Bueno, entonces, aplicando esto a intersección, chin, quiero ponerle otro colorcito, a, a intersección E unión F. Sí a ver si se entiende, ¿va? Lo voy a decir rápido. Este de aquí es un subconjunto de X, ¿no? Pues es un subconjunto de X claramente. Y entonces, como este es medible, digo, perdón, como este está en la sigma álgebra, yo puedo cambiar este por
estos dos, ¿no? Porque dice, la definición de estar en la sigma álgebra dice que esta medida es lo mismo que cuando intersectas con el conjunto y te fijas en su complemento, con el conjunto en su complemento con respecto a él, ¿no? ¿Sí se entiende o no, jóvenes? Entonces, a lo mejor para que quede más claro todo, debería yo de ponerle un colorcito, o sea, este lo estoy cambiando por estos dos y al otro, por supuesto, usando que E está en la sigma álgebra, puedo cambiar ese por este y el otro lo dejo igualito, ¿no? ¿Sí? ¿Alguna pregunta acerca de ese? No he dicho muchas cosas, ¿eh? Nomás Yo, estoy usando. yo Dime, tengo una pregunta, profesor. dime. La descomposición que hicimos en los primeros dos sumandos, o sea, es que yo lo había visto como A intersección E unión F, y eso intersecarlo con el conjunto X, pero el conjunto X viéndolo de una manera como, pues con un truco, porque el conjunto X es igual a unión Ya te perdí, Saúl. Pero bueno, a ver, E complemento. ¿No lo podemos ver así? ya te perdimos, Saúl. Pero voy a decir rápidamente lo que yo estoy diciendo, ¿eh? O sea, acuérdate que estar en la sigma álgebra, que es esta parte importante de aquí, significa, y me voy a regresar, estar en la sigma álgebra significa que, bueno, estar en la sigma, perdón, porque todavía no sabemos que sea una sigma álgebra, pero significa que estas dos cosas son iguales, ¿no? Y entonces nomás se lo estoy aplicando ese conjunto feo, lo estoy intersectando con él y luego me estoy fijando su complemento. O sea, estoy sustituyendo en esta definición, el A lo estoy cambiando por A intersección E unión F, ¿no? Entonces Sí, lo pienso como uno solo y lo tengo que intersectar con E y luego me tengo que fijar en su complemento con respecto a E. ¿Sí estaba sí, claro lo que dije? sí, Bueno, sí, es es verdad. Ya, que yo te no había perdí entendido. un, Gracias. te perdí un poco, pero le estoy aplicando la definición de estar en la sigma álgebra a este conjunto, ¿no? A Sí, este sí, sí, completito. Y sí, entonces intersectarlo con E y fijarse en su complemento con respecto a E, ¿no? No estoy haciendo nada muy espectacular. ¿Sí? ¿Ahí vamos o no? Bueno, ya. Y entonces, a ver, voy a poner otra igualdad y me van diciendo si de veras se ve o no se ve. Y entonces voy a poner aquí. Esto es lo mismo que, a ver, la que sigue es sigma A intersección E. A ver, aquí hay varias formas de decirlo, pero lo voy a decir rápidamente. Fíjese usted que aquí es la intersección de estos tres conjuntos, ¿no? Y como la intersección la puedo asociar yo de la manera que yo quiera, pues mejor primero intersecto estos dos, ¿no? Y cuando intersecto estos dos, como E está contenido en E unión F, pues lo único que me queda es E, ¿no? Y entonces de aquí puedo bajar a este de acá. ¿Alguna pregunta de lo que acabo de decir o no? O sea, ese nomás estoy diciendo, pues intersecto estos dos primero, E unión F, intersección E, pues es E. Lo pongo aquí y el otro lo dejo igualito, ¿sí? No dije nada muy espectacular, entonces me voy a seguir porque creo que todo eso sí está muy claro. Y luego este del segundo lo voy a cambiar por una cosa que se va a ver rara, pero que es exactamente lo mismo. Ahí está. Fíjese usted que todo lo que está aquí adentro de este paréntesis es una forma muy payasa de escribir esto que está aquí abajo, ¿no? A ver, vamos fijándonos. ¿Qué significa que alguien esté en este conjunto de arriba? Pues que está en A y también está en E o en F y luego le quito E, ¿no? Y entonces digo, pues entonces cualquier punto aquí está en A, está en F, porque está en la intersección, o bueno, o sea, los de E no me importan, ¿no? Entonces, como los quito, solo me va a quedar los que están en A, que no están en E y que también están en F, ¿no? Que eso es lo que está escrito acá abajo. Entonces, estos dos conjuntos son iguales. Lo dije un poco de manera rebuscada, pero uno se puede dar cuenta más o menos fácilmente que estos dos conjuntos son iguales. Díganme si sí está claro o digo algo más. Bueno, nadie me dijo nada, entonces voy a poner el último. El último lo voy a escribir mejor como de la siguiente manera. Lo voy a escribir como A menos E
y luego menos F. Ahí está. Y entonces, a ver, uno se fija en el último conjunto aquí adentro del paréntesis y dice, aquí las cosas que están en este conjunto son las que están en A y no están ni en E ni en F. Entonces es lo mismo que si primero a le quito las cosas en E y a lo que me quede le quito las cosas en F. Entonces estos dos conjuntos son exactamente el mismo y mejor lo escribo así. Ahora sí díganme por qué lo escribí, por qué mejor lo escribí así. Ya voy a hacer mi último cuadrito y ahora me fijo en estos dos, ¿no? En estos dos de acá. Y entonces, ¿qué pueden decirme ahora ustedes, jóvenes? Díganme. Pues que es igual a la medida exterior de A sin E. Ujú. Sí, ¿verdad? Como F está en sigma, Sí, aplicado, aplicado, aplicado esto a, en este caso, A menos E, otra vez, estar en sigma significa que yo puedo, lo voy a escribir acá, que yo puedo sustituir, bueno, lo voy a escribir, este lo voy a dejar igual, y este verdecito lo voy a cambiar por nada más la medida de A menos C, ¿no? ¿Sí está bien o no? O sea, este verdecito, ya casi se nos acaba la clase. Con esto acabamos, ¿no? Este verdecito es el mismo que el de arriba, ¿no? Porque otra vez, estar en la sigma álgebra es que cuando, para medir este de aquí, este completito aplicado, pues este completito, lo primero lo intersectas con F y luego te fijas en su complemento con respecto a F, esas dos son iguales por estar en la sigma álgebra. Y entonces ya para concluir, ¿qué dirían, jóvenes? Profesor, pero ¿es igual o es menor o igual? Es que ahorita estoy usando igualdades, pero también puedes usar menor o igual. La primera observación es que podíamos hacer lo que nos conviniera, ¿no? Y Sí. en este caso nos conviene igual porque pues, es Ah, bien. fácil. Sí, De hecho, sí. el caso, todavía no hemos llegado al caso difícil. Y entonces, y ya, para terminar, ¿qué pueden decir ahora sí, jóvenes? Pues voy a poner un último cuadrito, no sé de qué color lo voy a poner, de este color, un último cuadrito, estos dos, y aquí otra vez, como E está en la sigma álgebra, y ahora va a estar aplicado a, ¿no? Esto aplicado a, ¿qué nos dice? ¿Qué es? Otra vez, como E está en la sigma álgebra, sí, dime, Saúl, pues eso es la medida de A, ¿no? Sí, la medida exterior de A. Porque ¿Es otra igual vez a Z de A? está en la sigma álgebra, entonces debe de partir bien cuando lo intersectas con E y cuando te fijas en el complemento con respecto a E. Y ya acabamos, ¿no? Porque si se fijan, empezamos aquí y terminamos acá. Eso quiere decir que este conjunto E unión F parte bien a A, ¿no? Con respecto a la medida exterior, y entonces eso quiere decir, ya nada más para concluir, por lo tanto, E unión F está en la sigma álgebra, que era lo que queríamos demostrar, ¿no? Y entonces eso acabaría la prueba. Bueno, pues ahí la dejamos porque ya son las 2. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. Esto era, pues en realidad no estamos haciendo nada, no es aplicar la definición así tal cual, nada más fijando, o sea, arreglando las cosas de la manera conveniente para que te quede lo que te tenga que quedar. Por supuesto, la parte complicada es la de verdad 3, que sería lo de la sucesión, pero eso lo hacemos la próxima clase. Bueno, voy a dejar de grabar. Si tienen alguna pregunta o duda, pues díganme y se las contesto. Y si no, pues ya nos podemos ir a comer. Que pasen buen día. ¿nos Y el vemos mañana aviso, entonces? el aviso es que mañana, o sea, lunes, martes y miércoles, por lo menos, voy a venir yo. Y después ya vemos, ¿va? Pero ahorita lunes, martes y miércoles vengo yo. Bueno, pues ustedes díganme si nos vamos a comer o no. Sí, Sí, vámonos. vámonos. Ok, Yo tengo una va. duda. Dime, Emiliano. No entendí muy bien el caso de como F pertenece a sigma,
El paso del color verde. El paso de color verde, va. Pues otra vez, me estoy fijando nada más en estos dos, ¿va? Y entonces, ¿qué significa que algo esté en la sigma álgebra? Y otra vez, que algo esté en la sigma álgebra, me voy a regresar para acá, espero que ya te lo aprendas un poco de memoria. Para que algo esté en la sigma álgebra, cuando tú agarras cualquier conjunto y lo intersectas con E y te fijas en su complemento, eso te da exactamente la medida, ¿no? O sea, la medida se puede descomponer en la parte que está dentro de E más la que está fuera de E, ¿no? Para cualquier subconjunto. ¿Sí, Emiliano? ¿Te queda claro esa parte? ¿Y Sí, si la recuerdas? sí, ¿Sí o no? ¿Sí la recuerdas? Va. sí. Y entonces va. Y entonces dices, pues, ¿qué onda aquí? Yo sé que F está en la sigma álgebra y entonces se lo voy a aplicar a este conjunto. La definición era, pues agárrate el conjunto, intersectalo con F, agárrate el conjunto, fíjate en su complemento con respecto a F. Esas dos cosas, por el hecho de que F esté en la sigma álgebra, la puedes cambiar por la medida del conjunto, ¿no? Que fue lo que hice, yo estoy cambiando estas dos por esta, Ah, ¿sí? ya. O sea, se lo estoy aplicando o sea, estoy aplicando la definición de ser sigma álgebra como jugando el papel de A, ¿no? ¿Sí está Ok, bien o no? sí. Entonces, Ya. pues este juega el papel de A, este juega el papel de A, y entonces aquí, si pusieras A en lugar de los rayones que estoy poniendo aquí, pues sí lo verías, ¿no? Sería exactamente la definición de estar en la sigma álgebra, ¿sí o Ok, no, Emiliano? sí, ya. Y entonces dices, pues entonces por eso puse aquí, como F está en la sigma álgebra, se lo estoy aplicando a este conjunto, puedo cambiar lo verde por lo verde, ¿no? Que es lo que siempre estoy haciendo, ¿no? Si te fijas, me estoy agarrando dos, o bueno, o sea, estoy cambiando los que me convienen, en el caso de arriba, estos dos por luego en el verde, estos dos por y luego en el, no sé, anaranjadito, estos dos por ¿no? Ok, Creo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Sí está sí, bien o no? sí. ¿Sí? Ya quedó claro. Pues, bueno, pero es Gracias. el mismo, es exactamente el argumento en las tres partes, ¿eh? Nada más lo estoy escribiendo pues como me conviene. Ok, sí. ¿Va? Sí. Pues bueno, pues si no me dicen nada más, yo ya me voy. Vaya a todos, gracias. Cuídense mucho. Hasta luego. Nos vemos mañana. Nos vemos, profesor. ¿Sigue ahí? Dígame. Sí, 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 Ah, dígame. es que me comentaba mi compañero Sergio que pues ya se ha ido a trabajar y me dijo que si le podía preguntar a usted también si había la posibilidad de cambiar el horario. Bueno, es que él me preguntó a mí si yo tenía algún problema con cambiar el horario y yo no, pues no tengo ningún problema, pero también hay que ver si los otros compañeros pueden. Sí, de hecho yo ya hablé con Sergio, ¿eh? Ah, Pero está bien. lo que le dije, y te lo voy a decir a ti también, es que me iba yo a esperar un par de clases para ver como cuántos asisten, ¿no? Porque es que Ah, sería ridículo preguntarles, oigan, ¿quiere cambiar la clase? Y no, que está los bien, sí, sí, 10 sí. y que los 3 que no asistan me digan que no, y los otros digan Sí, que sí. Entonces, ya hablé eso es con Sergio y le dije que me diera chance pues de esto que te acabo de decir, ¿no? De sí, dar un par muchísimo. de clases y después vemos, porque así, Sí, pues, pues vemos. Eso es lo que te puedo decir, sí, gracias. profesor, está bien. Muchas Pero gracias. si tú hablas con él, pues pásale el recado. Sí, subiré el video, pues, voy a subir el video y va a aparecer en el Classroom, o sea, al ratito, pero acuérdense que denme chance en la tardecita, o sea, en la tardecita, nochecita, lo subo y pongo el link en el Classroom de cualquier manera. Pero no inmediatamente, porque tengo otras cosas que hacer inmediatamente. Bueno, gracias jóvenes, cuídense mucho. Gracias, hasta luego. Hasta Igualmente. luego. Víctor, ¿ibas a decir algo? Allá se fue Víctor. Bueno, buen día. Nos vemos, Angélica.
finaliza el 7 de junio, y a partir de ahí, todo el personal administrativo que no se hubiera incorporado por las cuestiones de limpieza y desinfecciones, etcétera, ya